Te doy la bienvenida. Esta es una recopilación de dos contenidos que hemos desarrollado en el canal para aquellas personas que prefieran tener en un solo video ambas posiciones filosóficas y de esta manera les sea más fácil poder analizarlas. Sin más que comentar, te dejo el análisis en torno a la naturaleza humana en cuanto a la posición de Jean-Jacques Rousseau y Nicolás Maquiavelo. Espero que disfrutes del contenido del día de hoy. Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete y comparte el canal. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy tengo un tema fascinante y provocador para conversar. La concepción filosófica de Jean-Jacques Rousseau sobre la naturaleza humana. Es decir, la idea de que el hombre nace bueno, pero se vuelve malo debido a la influencia de la sociedad y la civilización. Esta teoría nos lleva a reflexionar sobre la esencia misma de nuestra humanidad y cómo nuestras experiencias moldean nuestras acciones. Antes de adentrarnos en sus ideas, es importante conocer un poco al autor, a aquel filósofo que tuvo una relevancia importante en la historia y la ilustración, Jean-Jacques Rousseau, escritor y compositor del siglo XVIII, a la par de influyente filósofo cuyas ideas aún prevalecen en nuestros días. Nacido en Ginebra en 1712, Rousseau tuvo una vida marcada por experiencias dolorosas y desafiantes. Su madre murió al poco tiempo de dar a luz y su padre lo abandonó, lo que lo dejó al abandono y con una sensación de rechazo desde una edad muy temprana. En su obra cumbre, El contrato social, Rousseau expone su visión sobre la sociedad y cómo ésta corrompe la bondad innata del ser humano. Uno de sus pensamientos más famosos se encuentra en las líneas iniciales de la novela Emilio o de la educación, donde dice: el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe. Esta frase resume la base de su teoría y nos lleva a explorar cómo los elementos sociales y culturales pueden influir en nuestro comportamiento. Extrapolando esta teoría a la vida real, pensemos en situaciones cotidianas en las que podemos ver ejemplos de la naturaleza humana planteada por Rousseau. En primer lugar, la presión social y las decisiones morales. Imaginemos a alguien que por su naturaleza es compasivo y solidario, pero que se ve presionado por su entorno para actuar de una manera egoísta o insensible. Como bien dijo Rousseau en su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, el hombre es un animal que, si vive entre los demás de su especie, necesita de un maestro. Aquí, el maestro puede representar a la sociedad y cómo éste influye en nuestras decisiones y acciones, alejándonos de nuestra bondad innata. En segundo lugar, veamos desde el aspecto de la corrupción en el poder. Rousseau habló sobre cómo el poder y la riqueza pueden corromper incluso a las personas más virtuosas. En consideraciones sobre el gobierno de Polonia, en esta obra, él menciona: es difícil resistirse a la corriente que lleva a todos hacia abajo. Esto nos recuerda cómo algunos líderes, una vez en el poder, pierden su integridad y ceden a la tentación de beneficiarse a sí mismos en lugar del bienestar del pueblo. Esta concepción va acompañada, como bien sabemos, de que muchas veces comienzan con buenas ideas, buena propuesta, buena trayectoria, pero al alcanzar el poder y tener en sus manos la posibilidad de riquezas, en vez de destinarla con la mejor distribución al beneficio de la sociedad y el país que dirigen, deciden apropiarse de esta, ya que no hay nadie quien los detenga. Pierden sus límites morales. Por lo tanto, se ven corrompidos
al igual que otros antes de ello. Ahora, adentrémonos en un análisis más profundo en el aspecto filosófico de la teoría de Rousseau sobre la naturaleza humana. Este gran filósofo creía que en el estado natural, antes de la aparición de la sociedad organizada, los seres humanos vivían en armonía con la naturaleza y con una moralidad instintiva. Sin embargo, con el surgimiento de la civilización y la propiedad privada, se generaron desigualdades y conflictos. La competencia y la lucha por los recursos llevaron a la formación de una sociedad donde los más fuertes y astutos obtuvieron ventajas y la desigualdad se profundizó. La civilización no solo corrompía al individuo, sino que también generaba problemáticas entre las personas. Para él, la propiedad privada y la institución de la propiedad llevaban a la división de la sociedad en clases sociales y con ello a la opresión y a la explotación de los más débiles por parte de los más poderosos. En su obra, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Rousseau argumenta que la invención de la propiedad fue el punto de quiebre que desencadenó la decadencia moral de la humanidad. Una de las consecuencias más significativas de esta visión es su crítica al progreso material y tecnológico. El filósofo afirmaba que el desarrollo de la civilización y la búsqueda del conocimiento, a la par de la ciencia, llevaban a una mayor dependencia de la humanidad de las comodidades materiales, alejándola de su estado natural y llevándola a una vida más complicada y desdichada. En el discurso sobre las ciencias y las artes expone: la ciencia han ocasionado la ignorancia y la maldad. En su opinión, la educación y las normas sociales degradaron el carácter humano. Rousseau afirmaba que la educación tradicional y las normas sociales imponían restricciones artificiales que alejaban a las personas de su bondad original. La sociedad y sus instituciones generaban una falsa idea de superioridad y propiedad, lo que llevaba al egoísmo y a la competencia despiadada. El filósofo también sostenía que el progreso de la civilización aumentaba la dependencia de las personas entre sí y disminuía su capacidad de sobrevivir en el estado natural. La interdependencia creada por la sociedad hizo que las personas fueran más vulnerables a la opinión de los demás y las llevó a actuar de acuerdo con las expectativas sociales, incluso si ello implicaba negar su auténtico yo. Es importante mencionar que la teoría de Rousseau no defiende un retorno a un estado primitivo, sino que aboga por encontrar una forma de reconciliar las ventajas de la sociedad con la preservación de la bondad innata del ser humano. Para lograrlo, propuso un retorno a la naturaleza, entendida como una forma de vida más simple y auténtica, donde prevaleciera la virtud y la igualdad. La idea de Rousseau sobre la naturaleza humana ha sido objeto de innumerables debates y controversias a lo largo de la historia. Sus críticos argumentan que su visión es demasiado idealista y que ignora las complejidades en conjunto con la diversidad inherentes a la naturaleza humana. También se le ha acusado de no tener en cuenta la capacidad humana para la razón y la mejora moral a través de la educación y el autoconocimiento. No obstante, su teoría ha dejado una marca indeleble en la filosofía y ha influenciado a muchos pensadores posteriores. Además, ha inspirado discusiones sobre cómo la sociedad y la educación pueden influir en nuestras acciones y cómo podemos trabajar para construir un mundo más justo y armonioso. En resumen, la concepción de Rousseau de que el hombre nace bueno y se vuelve malo debido a la influencia de la sociedad es una idea provocativa que sigue siendo relevante en la actualidad. Sus reflexiones nos instan a examinar nuestras conductas y nuestras experiencias, la educación y las estructuras sociales y cómo éstas afectan nuestras acciones y decisiones. No olvidemos que el mensaje de Rousseau también nos llama a la responsabilidad colectiva. Si reconocemos que la sociedad tiene un papel en la corrupción del ser humano, podemos trabajar para construir una cultura que fomente la bondad, la empatía y la justicia. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de literatura. Te espero la próxima.
Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy vamos a adentrarnos en la fascinante concepción de Nicolás Maquiavelo sobre la naturaleza humana y cómo, según él, el hombre es malo, pero también puede ser llevado hacia el bien. Antes de sumergirnos en esta interesante temática, déjame presentarte al destacado filósofo y político florentino del Renacimiento. Nicolás Maquiavelo vivió en Italia durante el siglo XV y XVI. Es considerado uno de los pensadores más influyentes en la historia de la política y la filosofía. Nació en 1469 y a lo largo de su vida fue testigo de la intriga política y las luchas por el poder en su Florencia natal, experiencias que sin duda influyeron en sus obras. Una de sus obras más famosas es El Príncipe, donde Maquiavelo aborda temas de gobierno, liderazgo, estrategia política. En este libro podemos encontrar una cita que refleja su visión sobre la naturaleza humana. Cualquiera que abandone lo que se hace por lo que se debería hacer, aprenderá más pronto su ruina que su preservación. Esta frase sugiere que los seres humanos tienden a seguir sus instintos y necesidades en lugar de comportarse de acuerdo con lo que deberían hacer moralmente. Maquiavelo observa que la política a menudo se rige por la lucha del poder y la preservación del Estado, en lugar de seguir principios éticos rígidos. Otra obra relevante es Discurso de la primera década de Tito Livio, en la cual Maquiavelo reflexiona sobre la historia y la república. En esta obra también podemos hallar una cita que ilustra su perspectiva sobre la naturaleza humana. El hombre se corrompe tanto más fácilmente cuanto más tiempo está en lugar alto, pues desestimando las injurias que se hace a los hombres más bajos, es necesario que no conozca otros que aquellos que se hacen contra sí. Esta cita señala cómo el poder puede corromper al hombre, llevándolo a cometer actos inmorales contra los demás, especialmente cuando está alejado de las consecuencias de sus acciones. Ahora bien, ¿cómo podemos extrapolar estas ideas a la vida real? La mejor manera es a través de unos ejemplos. En primer lugar, en la política contemporánea. Actualmente observamos cómo los políticos a menudo priorizan sus intereses personales y la supervivencia de su partido sobre el bienestar general de la sociedad. La frase de Maquiavelo, cualquiera que abandone lo que se hace por lo que se debería hacer, podría aplicarse a ellos, que sacrifican la ética en aras del poder, un poder que sostienen a lo largo del tiempo para preservar su estatus social y económico. En segundo lugar, tenemos la ambición en el mundo empresarial. Si lo observamos desde el ámbito corporativo, existen algunos sectores que pueden verse tentados a tomar decisiones poco éticas para obtener mayores ganancias y asegurar su posición en la empresa o el mercado, ignorando las consecuencias para los empleados y la comunidad. Hemos visto esto en los sectores de medicamentos, la producción y tantos sectores mercantiles donde se especula y se juega con las necesidades de la comunidad para obtener un beneficio, ya que a mayor demanda igualmente ellos suben los precios y por tanto obtienen mayores ganancias. Ético no, pero es lo que se está realizando. Por otro lado, tenemos la manipulación en las relaciones personales. En nuestras vidas cotidianas podemos encontrarnos con personas que utilizan la manipulación y la mentira para alcanzar sus objetivos, siguiendo la lógica de que el fin justifica los medios. Es importante tener en cuenta de que Maquiavelo no expresó en sus obras esta frase, sin embargo ha sido acuñada generalmente para resumir su filosofía. Sin embargo, el tema en cuestión hoy es: si el hombre nace malo, ¿está condenado a hacerlo hasta el final de sus días? Maquiavelo propone también que el hombre puede cambiar y adoptar una actitud más virtuosa si se encuentra bajo las circunstancias adecuadas. Para esta transformación, el filósofo sugiere que los mandatarios deben ser capaces de adaptarse y actuar en consecuencia, siendo virtuosos cuando la situación lo requiere. Sin embargo, esta virtuosidad definida por Maquiavelo es más que nada por una necesidad
para seguir manteniendo el control, que por propia iniciativa de mejoramiento. Continuemos analizando la obra de Maquiavelo para, a través de diversos extractos, poder desarrollar un poco más esta noción. En El Príncipe se menciona que un gobernante debe aprender a combinar la virtud con la astucia, la fuerza con la diplomacia y la crueldad con la benevolencia, según lo demande la situación. Esto me lleva a la siguiente frase: el príncipe que se halle sin otras diferencias que las que se le suponen de cruel y piadoso, sin embargo, conviene que deje esta última y siga el camino de ser cruel, pues es más seguro estar temido que ser amado si se ha de faltar a una de las cosas. Con esto, Maquiavelo argumenta que si un líder tiene que elegir entre ser temido o amado, es preferible ser temido, ya que el miedo garantiza la obediencia y la estabilidad del Estado. Sin embargo, esto no significa que el príncipe debe ser injustamente cruel o sanguinario, sino que debe estar dispuesto a utilizar la crueldad como herramienta estratégica cuando sea necesario para mantener su poder. Este enfoque pragmático de la política ha sido objeto de controversia a lo largo de la historia, pero también ha sido interpretado como un realismo político que reconoce las complejidades de la naturaleza humana y los conflictos del poder. Observamos, generalmente, que la obra de Maquiavelo se encuentra abocada a los gobernantes, obviamente porque este era el público objetivo del momento. Sin embargo, en el mundo en el que vivimos, muchas de estas enseñanzas se pueden extrapolar a diversos sectores e incluso posiciones de poder. Más adelante en el canal tendremos videos de qué es el poder, cómo se define y sus diversas modalidades. Hoy simplemente nos enfocamos en la naturaleza humana. Y viendo la naturaleza humana, no solamente es el presidente, el primer ministro, la persona que ostente el poder político o el poder económico, viéndolo del aspecto de las empresas que tengan monopolios o un poder significativo e influyente sobre los mercados de un país o del mundo. También lo podemos ver en el aspecto social, en el aspecto personal, nuestras relaciones. ¿Quién ejerce un poder directo sobre nosotros? Los padres sobre los niños o la figura de autoridad que tengan los menores de edad. Es este aspecto de que Maquiavelo, en base a lo que hemos ido poco a poco leyendo, nos muestra que es un sistema de adaptabilidad para sobrevivir y mantener las condiciones, no como el video que se subió ayer sobre Rousseau, donde observamos la concepción de que el hombre nace bueno, pero se corrompe. Es la sociedad la que lo corrompe. Aquí no se plantea eso. Aquí se plantea que el ser humano nace malo, pero para continuar con el poder y seguir haciendo aquello que es necesario para conservar su estatus, debe tener conductas buenas, o en este caso virtuosas, que le permitan preservar su posición. Ahora bien, me gustaría aplicar un poco estas últimas nociones para que tengamos ejemplos claros en cuanto a la virtud y el pragmatismo que habla Maquiavelo, que recuerda mucho a los camaleones y cómo las personas con poder o autoridad se camuflan entre las situaciones. Por lo menos en el tiempo de crisis, aquel liderazgo en ese momento, es decir, conflictos armados, desastres naturales, quien ostenta el poder toma decisiones difíciles, muchas veces para proteger a su pueblo y garantizar la supervivencia del Estado. En estos escenarios se ha visto que se adoptan medidas drásticas que, si son consideradas muchas veces como cruentas, se justifican en aras del bien general. Es bien sabido que el liderazgo en tiempo de crisis normalmente no son las medidas más favorables a la sociedad. Sin embargo, esta es la justificación que se utiliza para emplear la fuerza y que se ve, como hemos visto, cimentada o motivada en esa necesidad de mantener el sistema, que es un sistema donde
se preservan los puestos. Por otro lado, tenemos en el ámbito de las negociaciones políticas y diplomáticas que en las relaciones internacionales los mandatarios deben equilibrar el uso de la diplomacia como una postura firme y determinada cuando se trata de proteger los intereses nacionales. Maquiavelo aboga por la diplomacia, pero en sus escritos se percibe que es mejor que el Estado en cuestión sea considerado temido para evitar que otros actores internacionales interfieran en sus políticas nacionales, aunque este temor no sea solamente hacia afuera del Estado, sino también muchas veces hacia adentro, una situación bastante complicada. A nivel nacional, los líderes también enfrentan desafíos de equidad social y justicia para los ciudadanos. Maquiavelo, como vimos, ve como importante ser benevolente y amado por el pueblo, pero no que el pueblo perciba al mandatario con debilidad o falta de autoridad, porque conduciría al caos y la inestabilidad. Estas ideas del filósofo, escritor, diplomático y diversos adjetivos que tuvo Nicolás Maquiavelo a lo largo de su vida han sido objeto de debate durante siglos, y diferentes pensadores han ofrecido diversas interpretaciones y críticas. Muchos han utilizado su obra como un referente político y de estrategia. Sin embargo, en última instancia, la concepción maquiavélica del hombre como un ser egoísta y en búsqueda del poder, así como su visión pragmática del liderazgo, hace un llamado muy fuerte a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana y las decisiones difíciles que se deben tomar en la política y en la vida cotidiana. En resumen, Maquiavelo presenta una visión realista y cruda de la naturaleza humana, donde el hombre es inherentemente malo en su búsqueda de intereses personales y poder. No obstante, también deja la posibilidad de una redención y cambio hacia el bien, siempre que la circunstancia y la sabiduría política lo permitan. Como amantes de la literatura y la filosofía, debemos recordar siempre la importancia de explorar diferentes perspectivas y enfoques para comprender mejor el mundo que nos rodea. Recuerda que la literatura y la filosofía nos ofrece valiosas reflexiones sobre nuestra existencia y nos invita a ser conscientes de nuestras acciones y decisiones. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de literatura. Te espero la próxima.